libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Bueno, vamos a leer la palabra para comenzar la enseñanza del día de hoy. Y vamos a ponernos de pie. Pongámonos de pie en reverencia a nuestro amo y Señor y Salvador. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Acompáñenme ahí en oración para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Dios todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, Padre Santo, ten misericordia de nosotros, pecadores, Señor. Ten misericordia de este aprendiz de siervo inútil, Padre Santo, que podamos esta mañana entenderte, conocerte, Padre. Que tu Santo Espíritu nos quite la ceguera y la sordera, Señor bendito. Que tu palabra sea hablando a nuestras vidas, que tu palabra sea predicada, Padre amado. No permitas que las maldiciones de tu santa palabra caigan sobre mí, por agregar, por quitar, por cambiar el mensaje que tú traes para nuestras vidas, Señor. Señor bendito, hemos venido a alabarte y a glorificarte, Señor, a ofrendar nuestra vida y nuestro tiempo para tu gloria. Ponemos este tiempo, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy es la ofrenda. Y es un tema confundido muchas veces por el pueblo de Dios y por el mundo, ¿no? Cuando se oye hablar de ofrenda, se piensa inmediatamente en la parte económica y se mete en la mano al bolsillo. Y la ofrenda, el espíritu de la ofrenda, las bases, la estructura, el mensaje, lo que Dios quiere para nuestras vidas con respecto a la ofrenda y la palabra de Dios nos enseña, no tiene nada que ver con el dinero, absolutamente nada. Y para ir entendiendo, dejemos que Dios nos vaya hablando a nuestras vidas. La ofrenda, ¿qué es la ofrenda en sí? Su palabra se define del latín oferenda, ¿no? Que significa cosas que se han de ofrecer voluntariamente. Es un obsequio, una dádiva, ¿no? Que se muestra como reconocimiento gratuito, ¿no? Por algo. En este caso no es por algo, es por alguien que es nuestro Dios y Salvador. Por Jesucristo, la ofrenda pura y perfecta, el Cordero sin mancha, perfecto, Cordero de Dios. Hemos conocido que la historia es el estudio de acontecimientos pasados, ¿no? Es la evolución misma de la vida humana en el planeta, y que con la historia se pretende estudiar de dónde venimos, cuáles fueron los primeros humanos y las formas de vida. En este caso, la historia de nosotros, el pueblo de Dios, la creación de Dios, nos va a enseñar cómo Dios en ese plan divino, en esa historia fabulosa de su creación y en esa historia de su pueblo, vemos la historia de sus leyes, de sus pactos, ¿no? Y aterrizamos, podemos decir ahora, en la historia actual en la que nos encontramos, que es la era de la gracia.
la era de la iglesia, nuestra era, a la cual nos pertenecemos, donde está nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Colosenses 2:17, hablando del mismo tema que compartimos al inicio con Hebreos 10:1, cuando decíamos que la ley es la sombra de los bienes venideros. Colosenses 2:17 y mucha palabra más reafirma acerca de ello, la sombra. Colosenses 2:17 dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entendiendo la palabra de Dios, sabiendo que la ley, lo que está en el Antiguo Testamento, es sombra. Y la sombra nunca va a ser la imagen misma, dice la palabra, jamás. Nosotros podemos reflejar una sombra hacia atrás y de pronto la sombra que se refleja puede ser la imagen de un ave. Y no es el ave la que está aquí en el cuerpo que está reflejando la sombra. Entonces la sombra a veces nos puede confundir. Si hemos llegado a la era donde está el cuerpo, que es el Cristo Jesús, tenemos que tomar ese cuerpo como nuestra ley, como nuestro mandamiento, porque Él vino a dar su vida por un nuevo pacto, que lo encontramos en Mateo 26:28. En Colosenses 2:17 vimos que era sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora el Señor nos ubica en el cuerpo y Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesucristo con su sangre nos deja un nuevo pacto, un pacto eterno, ¿no? Un nuevo testamento donde están las leyes de Cristo, las leyes de Dios. Eso es importante que se nos grabe en nuestra memoria, porque ahí está la esencia del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, donde están las leyes de Cristo, las leyes de Dios. ¿Para quién? Para su cuerpo, para su iglesia. Y es como nos debemos manejar dentro del funcionamiento de lo que constituye las cosas, las actividades, las disciplinas, todo lo que el cuerpo de Cristo hace como iglesia. Veamos la sombra, vamos viendo lo que la ofrenda nos va enseñando desde la sombra misma, para no confundirnos, para llegar luego al final al cuerpo, que es Cristo Jesús. Veamos el Antiguo Testamento, en el libro, en varios versículos vamos a ver para ir aprendiendo de la palabra de Dios, porque la suma de la palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Éxodo 25:2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón. Y ahí vamos viendo la esencia de la ofrenda. Que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Luego vámonos a Éxodo 35:5. Éxodo 35:5, su palabra dice: tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Va enfatizando la esencia, el espíritu de la ofrenda. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce. 35:21. Éxodo 35:21 y 22. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Vemos que el corazón
es el espíritu de la ofrenda, la estructura de la ofrenda. Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, la voluntad, otra estructura de la ofrenda, la voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios, la voluntad, voluntarios de corazón. ¿Qué es lo que quiere el Señor? El corazón, la esencia, el amor, la misericordia. Y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Éxodo 35, 29. Vamos a leer versículos que nos van a enseñar en la sombra de lo que ha de venir, lo que es la ofrenda, y luego vamos a ir ya al cuerpo mismo de Cristo. Éxodo 35, 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario, la voluntad, para traer, ¿para qué? Para toda la obra de la iglesia en este caso, que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen. Trajeron, ahí viene el espíritu, ofrenda voluntaria. Éxodo 36, 3. Éxodo 36, 3, su palabra dice: y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Vamos ahora a Levíticos 1, 3. Podemos ir viendo, ahí en la pared están cada uno de los textos que voy mencionando, y después los podemos ir a repasar a casa y a leerlos para ver lo que el Señor en su palabra nos trae hoy en el mensaje. Levítico 1:3, su palabra dice: si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Vemos que la ofrenda es algo voluntario, es algo impuesto. Deuteronomio 16, 17. Aquí vamos a ver algo que luego en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en la ley de Cristo lo vamos a ver también, donde el Señor nos lo va a enseñar. Aquí va a agregar algo más a la ofrenda voluntaria de corazón. Deuteronomio 16, 17. Cada uno con la ofrenda de su mano, ojo con lo que dice, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Eso es lo que se va sumando al conocimiento de la ofrenda. Tiene que ser en amor, voluntaria, de corazón. Y ahora se suma lo que dice Deuteronomio 16, 17, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Esdras 8, 28. Vamos a ver dos versículos más que ya no tienen que ver con los 5 primeros libros, sino con Esdras y con Amós. Y Esdras 8, 28 dice: y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria, voluntaria, a Jehová Dios de nuestros padres. Amós 4, versículo 5. Amós 4, 5, su palabra nos dice:
y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad. Publicad ofrendas voluntarias, pues así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová, el Señor. Dice que el antiguo pacto, el Antiguo Testamento es la sombra de lo que ha de venir. Vemos cómo la palabra nos enseña acerca de lo que ha de venir, que es la ofrenda, que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto también lo vamos a estudiar y la palabra de Dios nos los va a dejar, nos los va a dejar claro, entendible. Entendiendo que la ofrenda es algo que uno da voluntariamente como resultado de un corazón agradecido, generoso, y guarda relación conforme a lo que Dios nos ha dado. Así dice su palabra. Ahora veamos ya no la sombra, veamos el cuerpo mismo, veamos lo que Cristo Jesús nos dice en su pacto, que es para la iglesia, cuya ley es la ley de Cristo, la ley del nuevo pacto, la ley del pacto eterno de gracia del Nuevo Testamento. Eso tenemos que tenerlo claro y manejar esos términos siempre para ubicarnos quiénes somos nosotros, la iglesia de Dios. Porque tenemos que ser bíblicos, pero la iglesia del Señor tiene una estructura, un camino a seguir, un mandamiento a obedecer, que es el que nos dejó Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios. La pregunta que nos hacemos, ¿la iglesia debe ofrendar? Por supuesto que sí. Ya con lo que hemos visto y con lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento, la palabra se responde en 1 Corintios 16:1. Claro que debe ofrendar. Y en 1 Corintios lo deja claro porque es un mandamiento. Y la palabra de Dios es para obedecerla. Así como Jesucristo lo hizo, aún siendo hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y esa obediencia nos la enseñó. 1 Corintios 16:1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿para quién? Para los santos. ¿Quiénes son los santos? Los miembros de la iglesia. Haced vosotros también de la manera que ordené. Es una orden. Esto no es una opción, y ya lo hemos visto en la sombra del cuerpo de Cristo, que es la ofrenda. De la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿No? Entonces, ¿la iglesia debe ofrendar? Sí, es una orden, es un mandamiento. Es algo que ya la sombra de Cristo nos lo viene enseñando y vamos siguiendo el rastro y llegamos al nuevo pacto, al Nuevo Testamento y vemos que es una orden y tenemos que hacerlo. Y hemos visto que no es plata, que no es el espíritu de la ofrenda no es meterse la mano al bolsillo y sacar plata, no. Eso no significa nada para Dios, eso a Dios no le interesa. Dios, eso no le agrada. Dios es dueño del oro y la plata. Él no necesita nuestro dinero en lo absoluto, para nada. Él es el creador del universo, todo lo que existe, todo lo que nosotros podemos ver, Dios es el dueño. Hagámonos la siguiente pregunta con respecto a la ofrenda. ¿Quién debe ofrendar? Ya la pregunta anterior lo responde porque hablaba de quién, de la iglesia, los santos. ¿Y para quién es la ofrenda? Para los santos. ¿Para quién es la ofrenda? Para el cuerpo de Cristo, para la iglesia de Dios, para todo lo que haya que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Eso vamos a ir viendo. Hay una vez escuché algo, ¿no?, acerca de esto que hemos visto de la historia, de la sombra, y a veces la falta de entendimiento, ¿no?, hace que la gente se quede en el pasado, en la historia. Es como que tuvieran una fotografía de una persona y conocen a la persona real, ya no a la sombra. La sombra es la fotografía, y cuando conocen al cuerpo de Cristo, a lo que Dios nos enseña, la estructura del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, prefieren quedarse con la sombra, con la fotografía, y no con el cuerpo mismo, con la ley de Cristo, ¿no? Es como
en esto de la ofrenda, la iglesia de Dios tiene que tomar como ley lo que está en la ley de Cristo, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. La sombra simplemente es una guía, es una referencia, es algo que nos enseña, nos ubica, ¿no? El libro, ¿quién debe ofrendar? La iglesia. Vamos a ver quién es la iglesia, porque si la iglesia debe ofrendar, no es todo el que entra a un sitio, porque ¿qué es la iglesia del Señor? La iglesia del Señor dice que el cuerpo de uno es templo del Espíritu Santo, y donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí habita el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Hechos 2:41. Vamos a ver, si la iglesia tiene que ofrendar, vamos a ver quién es la iglesia. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esa es la primera conversión que en el día que Pedro predica en Pentecostés, se añadieron 3,000 personas. Dice, como 3,000 personas ese día. Luego vámonos a Hechos 2:47. Hechos 2:47. La palabra de Dios nos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor es el que añade. Es Dios, es el poder de Dios el que regenera a un hijo de Dios para que pueda el Espíritu Santo entrar a morar en él. Y ese Espíritu Santo transforma esa vida, y ese ser humano, ese hijo de Dios, ese hermano transformado, viene a ser parte de la estructura del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo funciona en armonía. Es parte de una estructura conformada de una manera que es obediente. Y la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceré. Entonces ahí vamos viendo quiénes debemos ofrendar. El cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Vamos viendo tercera de Juan, capítulo 1, versículo 7. La ofrenda es para los santos, eso lo vimos en los versículos anteriores. Es para los santos. Y los santos reciben la ofrenda ¿de quiénes? De la iglesia del Señor. Tercera de Juan 1:7, vemos un hecho en el cual un grupo de misioneros que estaban predicando la palabra de Dios salen en misiones y hay una petición. Y el anciano Juan le dice a Gallo, le dice así, en este versículo dice, porque ellos salieron por amor del nombre de él. Ellos salieron, era un grupo de personas que salieron en misiones a evangelizar y salieron por amor del nombre de él, de Jesucristo, nuestro Señor. Por amor del nombre de él salieron a hacerlo. Y aquí vemos, sin aceptar nada de los gentiles. Aquí en tercera de Juan, ya Juan es un anciano. Ya la iglesia de Dios había transcurrido 80, 90 años después de que Jesucristo, en la era de Jesucristo. O sea, ya tenía un proceso. La iglesia ya estaba comenzando a formarse. Ya se había formado, mejor dicho. Y ya Juan anciano le deja claro lo que estos hermanos misioneros no aceptan nada de los gentiles. Entonces, esa es la ofrenda. ¿Quién debe de ofrendar? ¿Quién? La iglesia del Señor. ¿Los gentiles deben ofrendar? No. No aceptar nada de los gentiles, dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no forman parte de la iglesia. No es solamente un término gentiles, no. Aquí se refiere a quien, los gentiles se refiere a las personas que no han nacido de nuevo, a las personas que no
forman parte del cuerpo de Cristo. Porque en una iglesia pueden haber miembros ortopédicos, pero no funcionan en armonía con el cuerpo. El cuerpo está por allá y ese miembro ortopédico está por otro lado. Ya tiene que ofrendar el que es cuerpo de Cristo, no cualquiera. Así lo dice la palabra. Ahora la otra pregunta es, ¿cuándo debemos ofrendar? Y que la ley de Cristo no nos responda, la palabra de Dios nos los diga. ¿Dónde? En la ley de Cristo, en la ley del nuevo pacto, en la ley del Nuevo Testamento, no en la sombra de los bienes venideros del cuerpo mismo. ¿Cuándo debemos ofrendar? 1 Corintios 16, versículo 2. Primera de Corintios 16, capítulo 16, versículo 2, nos dice, la palabra de Dios lo dice, cada primer día de la semana, el domingo, ese es el primer día de la semana, en el día que la iglesia, los santos de Dios, nos reunimos. Ese es el día que debemos ofrendar, cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Según haya prosperado. Eso es lo que nos decía Deuteronomio en la sombra que leímos anteriormente. Guardándolo, o sea, ya teniendo listo. No es que uno llega ese ratito y piensa que ofrendar es meterse la mano al bolsillo y tantearlo, a ver, en la moneda más chiquita. Por lo general es así. No todos, pero sí hay bastante de eso. Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esa es la palabra de Pablo. Entonces, ¿cuándo hay que ofrendar? El primer día de la semana. La palabra de Dios lo dice. ¿Para qué hay que ofrendar? Vamos viendo para qué hay que ofrendar. La palabra de Dios no nos deja. La palabra de Dios es la que nos va, es nuestra autoridad. No es lo que el que está parado aquí al frente lo dice, no, jamás. Por eso que siempre en la Biblia dice que los cristianos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque después de que el apóstol Pablo predicaba, ellos iban a su casa a revisar en sus Biblias lo que él había predicado. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre. Ir a la casa y leer la Biblia. Apuntar los versículos que se predican para que sepan que es Dios el que le ha hablado, no el predicador. Porque el predicador no tiene ningún valor aquí. El que predica es Dios, es su palabra. Filipenses 4, capítulo 4, versículos 15 y 16. Filipenses 4, capítulo 4, versículos 15 y 16. Y la palabra de Dios dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Aquí vamos viendo cómo Pablo dice parte a Macedonia, luego se va a Tesalónica. Es un evangelista, es un misionero. ¿Para qué debemos ofrendar? Para las misiones de la iglesia, porque la iglesia tiene que enviar misioneros a cumplir la gran comisión que Jesucristo nos dejó. Para eso debemos ofrendar, entre otras cosas. Romanos 15, 25. ¿Para qué debemos ofrendar? La palabra de Dios nos va diciendo. Ya vimos que para las misiones. Ahora Romanos 15, 26 nos dice,
Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda. ¿Para quién? Para los pobres. Para eso tenemos que ofrendar. ¿Para quiénes? Para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Los santos son la iglesia de Dios en otro lugar. Aquí estamos en la iglesia de la Ciudadela Patria Nueva del Cantón El Triunfo. Podemos ofrendarle a la iglesia de otra ciudadela o de otra ciudad o de otro país. Iglesias de Dios. A veces suceden, hemos visto en la actualidad cómo pasó un terrible terremoto en Turquía y en Siria. Si tuviéramos la condición, esa debería ser nuestra obligación como hermanos en Cristo, obedecer la palabra y ofrendar para los santos que están ahorita en desgracia. Para eso debemos ofrendar. Ahora vámonos a Gálatas 2:10. Gálatas 2:10, Pablo está hablando y está diciendo algo que se refiere a lo que acabamos de ver. Gálatas 2:10, la palabra de Dios nos dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Para quiénes? Para los pobres nuevamente. Ese tiene que ser el énfasis, la preocupación de una iglesia, del pueblo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 14 y 15. ¿Para qué debemos ofrendar? Para los pobres, para las misiones. Y aquí viene otra enseñanza. La palabra nos va diciendo para qué debemos ofrendar. No soy yo, no es mi corazón, no son mis palabras, es la palabra de Dios. Voy a leer en la versión Dios habla hoy. Es diferente a la que se está proyectando, pero es lo mismo, ¿no? Primera de Corintios 9, versículos 14 y 15 dice, de igual manera, el Señor ha dispuesto que quienes anuncian el Evangelio vivan de ello. Es decir, la iglesia tiene que solventar y sustentar a su pastor, a su predicador, a quien anuncia el Evangelio, a quien está llevando la palabra de Dios. Una vez que esa iglesia esté bien conformada, bien estructurada y tenga la necesidad de tener un siervo de Dios a tiempo completo, a tiempo completo, porque todo obrero es digno de su salario. Entonces es un obrero que está aquí sirviendo a la obra del Señor. A eso se refiere. No es de darle plata al predicador, no. Se trata del cuerpo de Cristo y cada parte del cuerpo cumple una función. Y tenemos que solventar las necesidades de esa persona que es parte del cuerpo de Cristo. 15. Pablo mismo está hablando y dice, pero yo nunca he utilizado ninguno de estos derechos. Es un derecho de un hijo de Dios que la iglesia solvente los gastos que necesita, porque es un obrero que está aquí a tiempo completo predicando el Evangelio, atendiendo las necesidades del pueblo de Dios. Pero yo nunca he utilizado ninguno de estos derechos, ni tampoco les escribo esto para que ustedes me den algo. No está manipulando Pablo, no les está diciendo el versículo 14, cuando dijo que el Señor ha dispuesto que quienes anuncian el Evangelio vivan de ello. No estaba utilizando esas palabras Pablo para sacar plata, no, estaba dando un mandamiento de Dios. Y él lo deja tan claro que después dice, no he utilizado ninguno de estos derechos, ni tampoco les escribo esto para que ustedes me den algo. Y Pablo dice, prefiero morir a hacerlo, a manipular, a engañar, a sacar tajada de, Nadie me quitará esta satisfacción que tengo. Pablo era un hombre íntegro. Él tenía el derecho de que la iglesia lo sustente, lo solvente. Y de hecho, muchas veces recibió contribuciones para llevar a los santos de otras iglesias. Y recibió contribuciones cuando iba a Tesalónica, él lo mencionó. Ustedes me sustentaron, cubrieron mis necesidades,
pero esa no es mi forma de llevar el Evangelio, dice Pablo, ¿no? Esa es una satisfacción que tengo yo, personal, es mía, no es, eso lo quiero yo llevar como satisfacción de yo haber predicado el Evangelio y yo mismo haberme ganado la vida con el sudor de mi frente, ¿no? Ahora, ¿cómo debemos ofrendar? Ya hemos visto para qué, cuándo, quién. Ahora, ¿cómo debemos ofrendar? Y no es algo que yo tengo que enseñarles porque eso funciona, es algo realmente que tiene éxito. Desgraciadamente, la religión, no solo católica, sino evangélica, ha venido siguiendo tradiciones de hombres, y han venido llevando la liturgia, el culto y las enseñanzas por tradiciones, ¿no? Mi denominación hace esto, mi denominación hace aquello. O sea, no es la palabra de Dios, sino es la tradición de esa iglesia, llevarlo de tal forma, a su manera. Muchas de las cosas que se hacen en una iglesia son cosas que como hijos de Dios no vamos a coincidir en el 100%, porque no estamos hablando de doctrina elemental, de doctrina que sea estructural para nuestra salvación, como es la sola Escritura, solo Cristo, la sola gracia, solo fe y solo a Dios sea la gloria. Cosas inquebrantables, innegociables dentro de la vida y de la doctrina de una iglesia. De pronto la ofrenda, hay particularidades de cada iglesia y eso no nos va a hacer ni más ni menos. Pero siempre, siempre un hijo de Dios y una iglesia de Dios tiene que alinearse con la palabra, en hacer el máximo esfuerzo y conciencia de lo que se está haciendo, escrito está. ¿Cómo debemos ofrendar? Vámonos al libro de Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Y que sea la palabra de Dios, la ley de Cristo, el nuevo pacto, no la sombra de lo que ha de venir, sino ya el que vino, que es Cristo mismo, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, diciéndonos cómo debemos de ofrendar. Mateo 6, versículos del 1 al 4. Y aquí nos dice cómo debemos ofrendar. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos. O sea, no hay que ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, des ofrenda, no hagas tocar trompeta. No es necesario que se haga aquí, bulla y pompa. No hagas tocar trompeta ni que nadie toque trompeta. Delante de ti, es decir, delante de ustedes que son el cuerpo de Cristo, que nadie toque trompeta delante de ustedes, ¿no? Como hacen los hipócritas, vociferando en las sinagogas y en las calles. ¿Para qué? Para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, mas cuando ustedes ofrenden, ¿qué dice? No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es decir, la palabra nos lleva al hecho mismo que ni siquiera nosotros tenemos que estar en nuestro ego, que es la debilidad, jactándonos, que yo sí ofrendo, que no, y a veces se sale de los labios esa jactancia. Ni siquiera la mano izquierda sepa lo que la derecha hace. Peor que hagan tocar trompeta, ni que nadie esté viendo, dice la palabra. Para que sea tu limosna en son secreto. ¿En qué?
en secreto. ¿Y qué es secreto? En secreto, pues. Y secreto es que nadie te vea que estás haciéndolo, que ni siquiera tu mano derecha vea lo que la izquierda hace. Eso nos está diciendo ¿quién? Dios, porque es la palabra de Dios. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo oí a un pastor, leí un artículo, si no me equivoco, de Miguel Núñez, que él decía que no tiene que estar cada fin de semana rogándole al pueblo que ofrende. Que eso es algo, es la naturaleza misma de un hijo de Dios. ¿Cumplir con qué? Con los mandamientos de Dios. Porque es un ser que ha sido regenerado, que ha cambiado, que ha vuelto a nacer, que ya no tiene la naturaleza egoísta del mundo, que ahora sabe que todo lo que hay en el mundo y en la vida es de Dios. Y que uno no es más que un forastero y peregrino y que todo lo que uno posee es porque Dios así lo ha querido. Y que todo eso es de Dios. Y lo que Dios quiere no es el dinero, para nada. Ahora ya hemos visto cómo, cuándo, dónde, quién, para qué, cuánto tenemos que ofrendar. Ya la sombra de lo que ha de venir ya nos dijo cuánto tenemos que ofrendar. Conforme hemos sido bendecidos, prosperados por Dios. Pero no lo digo yo, veamos qué nos dice la palabra de Dios. En la sombra vimos en Deuteronomio 16, 17, porque a veces quieren irse a la sombra, veamos la sombra. Y lo hago como referencia porque hay que tener bien claro que nuestra ley es la ley de Cristo, la ley de gracia, la ley del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Pero veamos la sombra. Deuteronomio 16, 17. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Ya en la sombra vemos que es conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Queremos ser bíblicos. Si el cuerpo de Cristo ya está aquí y queremos tomar algo, no vamos a adaptar de una ley que ya está caducada, que ya está abolida, que ya está obsoleta. Es como que quisiéramos hacer, en medicina cuando pasa algo uno hace un injerto. ¿Qué es un injerto? Tomar un injerto de piel. Se destruye una parte de la piel, de una parte del cuerpo, uno toma del muslo o del glúteo una parte de piel y se la injerta, se la pone en el cuerpo mismo. Entonces no vamos a tomar un injerto de algo que ya está muerto. No vamos a tomar para ponerle al cuerpo de Cristo algo que ya está obsoleto, que ya no sirve. Tenemos que tomar ¿de qué? De la ley de Cristo, de la ley del nuevo pacto, que es el cuerpo de Cristo, para poder armar lo que estamos haciendo, que es la ofrenda. Y vamos a la palabra de Dios, Primera de Corintios 16, 2. Primera de Corintios 16, 2 dice, lo que ya vimos, cada primer día de la semana, ya sabemos cuándo, eso es parte de lo que hemos venido viendo. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, y ahí viene la enseñanza, la orden, según haya prosperado. Esa es la ofrenda, y vemos que es como, con el corazón, voluntariamente. Eso es lo que le agrada al Señor. El pastor John MacArthur decía que cuando quieren ponerle un porcentaje a la ofrenda, hacen de la ofrenda de Cristo una ofrenda legalista, es decir, mezclan la ley de Moisés con la ley de Dios.
Hacen un injerto de un muerto al cuerpo de Cristo, al cuerpo que tiene vida. Entonces, es importante, por eso es importante tener ese conocimiento que mencionamos al principio, que estamos bajo nuestro sumo sacerdote, bajo la ley de Cristo, que Él vino y una vez que Él muere, la ley de Moisés desaparece porque entra en vigor el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Bajo esa ley estamos nosotros, no bajo la ley de Moisés. Y no podemos acoplar una ley de un muerto a la ley del cuerpo vivo de Cristo, porque Cristo está vivo. Ahora, ¿será que Dios acepta toda ofrenda? Y aquí viene la esencia mismo de lo que es la ofrenda de Dios. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Vámonos a Génesis 3, Génesis capítulo 4, versículos 3 al 7. Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 7. ¿Será que Dios acepta toda ofrenda? La palabra de Dios dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra de una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Vemos que Caín trae del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿De qué? Del fruto de la tierra. Y Abel trajo también de los primogénitos. Esa palabra nos suena, primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Y por qué miró con desagrado a Caín? Fueron dos hombres que llevaron ofrendas. Y ahí viene la pregunta, ¿será que Dios acepta toda ofrenda? Y aquí vemos que no. Ya vamos viendo en el Antiguo Testamento, en la sombra de lo que ha de venir, que Dios no acepta toda ofrenda. Que todas las ofrendas que tienen que tener una esencia, una sustancia, un sentir para Dios, tienen que ser de olor fragante para Dios. Y vamos a ver cuál es ese olor fragante que Dios le agrada, que a Dios le agrada. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Será que Dios conoce nuestros corazones? Por supuesto que sí. Cuando ellos llevaron sus dos ofrendas, tenían sus particularidades. Y Dios conoce el corazón de nosotros cuando ofrendamos. Por eso que en la palabra, ya en la sombra, se menciona mucho la importancia de un corazón generoso, de un buen corazón. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, el pecado tomará control, será su señor. O a ti será sujeto, es decir, o él sujetará al pecado. Tiene dos opciones. Dios le deja claro, ¿no? Entonces vemos que la ofrenda de Caín, y luego vimos lo que pasa en la historia, que Caín mata a Abel y conoce el corazón de quienes ofrendamos. Y cuando el Señor maldijo a Adán, le dijo, la tierra será maldita. Y Caín trajo una ofrenda de una tierra maldita. O sea, a Caín no le importaba realmente el sentido de la ofrenda, lo que quería era figurar, o sea, cumplir. Por cumplir, no había un corazón dispuesto a alabar, a glorificar. Proverbios 15:8.
Proverbios 15:8, su palabra nos dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. El sacrificio, o sea, el traer ofrenda, porque el sacrificio se refería en el antiguo pacto a ofrendar animales de sacrificio, ¿no? El sacrificio de los impíos es abominación. Dios abomina la ofrenda de un impío, ¿no? Más la oración de los rectos es su gozo. La oración es una ofrenda, aquí nos está enseñando la palabra, de los rectos, de sus santos, de su iglesia. Una oración que alabe, que exalte, que glorifique a Dios es su gozo. O sea, Dios no es que quiere la plata, la gente quiere ofrendar es para poner dinero y sentirse bien de decir luego que estoy ofrendando, como que si Dios quisiera la plata de ustedes. Dios quiere la oración, esa reverencia. Claro, quieren comprar la bendición de Dios con plata y no les importa la vida que llevan, no les importa si vienen o no vienen, si cumplen, obedecen a Dios. No, lo que quieren es saber que le están pagando la plata a Dios y decir, yo estoy ofrendando. Claro, yo ya estoy pagándole a Dios y Diosito tiene que entender porque yo estoy haciendo lo que la palabra de Dios dice. Eso es mentira de Satanás. Josué 16:18. Josué 6:18. La palabra de Dios en Josué 6:18 dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. El anatema es el pueblo maldito que hace cosas que Dios abomina. En ese tiempo los anatemas eran todos esos pueblos cananeos, todos esos feos que se mencionan en la historia. Entonces, esos eran pueblos malditos, anatemas, idólatras, adoradores de dioses falsos. Anatema es maldito. Sí, pero vosotros guardaos del anatema, de ese tipo de pueblo, adoradores de dioses falsos, de ídolos, ¿no? Ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema. O sea, eso es palabra de Dios, no es que todo el que viene y trae plata y aleluya, gloria a Dios, una bendición, mentira. Eso es palabra, eso es coger cosas malditas, mal habidas, claro, mal ganadas, por extorsión, por robo, por drogadicción, por prostitución, todo lo que Dios no ama al pecador, no, eso es mentira. Dios ama a su pueblo, que aunque sea pecador, Él lo ama. Es diferente a que ama a Dios al anatema y al maldito, no. Eso es otro tema, bueno. No seas que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. No cojan nada. Nos está esa sombra de lo que ha de venir, nos va enseñando que no hay que tocar dinero maldito. No. Y vámonos a Mateo 5, 23 y 24. ¿Será que a Dios le agrada y acepta toda ofrenda? Porque dice, es dinero, es una bendición lo que la gente, porque muchos engañadores, muchos lobos rapaces, vestidos de oveja, lo que quieren hacer es sacarle el dinero a la gente, nada más. Pero la palabra de Dios nos advierte que no es así, que Dios no quiere dinero para nada, quiere un corazón. Mateo 5, 23 y 24 dice, la palabra de Dios dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar,
allí y allí. O sea, viene una situación que puede pasar. Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Ojo, aquí no dice que tú tengas algo contra alguien, sino que tu hermano tiene algo contra ti. Tú tienes un problema, y hermanos de la iglesia, o un amigo, un familiar, ¿no? Alguien tiene algo contra ti que dice, deja allí tu ofrenda delante del altar, porque Dios no quiere tu plata, no quiere tus cosas malavidas que vienen con un corazón lleno de soberbia, lleno de arrogancia, lleno de disgusto, lleno de pretensión. No, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. O sea, no es que esa persona a mí no me importa, yo no soy, es ella, ¿sí me entiende? Porque a veces nosotros tenemos esa forma equivocada de pensar, de si alguien está disgustado con nosotros, pensamos que no es problema mío porque yo no tengo la culpa, siempre uno en ese ego y en esa ceguera, ¿no? Si ya hay un problema, ya hay un problema, y hay que solucionarnos. Peor si vamos a llevar una ofrenda al altar, acá a la iglesia, y sabemos que esa persona tiene un resentimiento, tiene una amargura, tiene una enemistad conmigo. Dios no me dice en la palabra, ella tiene que venir a disculparse contigo para que tú puedas ofrendar. No, deja ahí eso, que a mí no me interesa eso, me interesa tu corazón. Anda primero allá, ¿y qué dice? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y a veces vivimos unas vidas mentirosas, engañosas, peleando con nuestros hermanos, no les hablamos, vivimos una vida totalmente apartada de Dios y queremos ofrendar, porque pensamos que a Dios le vamos a comprar la bendición con dinero y no sabe que a Dios no le importa la plata. Anda, reconcíliate. No dice, anda, espera que tu hermana o tu hermano o tu familiar o tu padre o tu madre. No, anda tú y reconcíliate. Y eso es palabra de Dios.